Bueno, buenos días. Yo soy Juan David Gutiérrez, soy profesor acá de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos. Y yo creo que ahora sí, siendo las 8:02 y aprovechando que al parecer ya están grabando por acá, sí, les propongo que comencemos y tenemos la exposición del profesor Fernando Carriazo. Entonces, de una vez, profesor Fernando, Bueno, muy bien. desde yo la sesión. Muchísimas gracias, bueno, y muchas gracias a todos por su participación. Eh, Hoy vamos a presentar eh, avances, digamos, de un análisis sobre tendencias de deforestación en 13 municipios que están en la frontera agropecuaria amazónica y que forma parte de un proyecto mucho más grande, un proyecto que está liderando de desarrollo eh, junto con UK PAC. Y yo estoy apoyando ese proyecto, digamos, en los temas ambientales y particularmente en los análisis de deforestación. Entonces, primero, pues quería contarles cosas muy generales del proyecto, pues para ubicar un poco este subanálisis del proyecto dentro de ese proyecto más grande. Y después, sí, pues entraríamos a mirar, digamos, como los resultados en particular de este análisis de deforestación. Entonces, ¿no? El plan de la presentación es el siguiente. Primero, pues, les voy a presentar un contexto, digamos, del proyecto, eh, simplemente por contarles, digamos, otros componentes que forman parte de este proyecto. El proyecto grande se llama Propuesta de Reforma al Marco Jurídico del Ordenamiento Territorial en Colombia para el cumplimiento del Acuerdo de París. Un objetivo, digamos, primordial de este proyecto es proponer una reforma a la Ley 388 de Ordenamiento Territorial. Eh, y parte digamos, de la reforma que se ha propuesto a esta ley de ordenamiento territorial, pues tiene un componente, digamos, ambiental muy fuerte, en donde, por ejemplo, proponemos eh, mayor claridad sobre los determinantes ambientales. Y, digamos, son algunos temas que no son muy claros en esta ley, pero también otras reformas, digamos, de tipo institucional asociados con el ordenamiento territorial y también, digamos, darle un poco más importancia, digamos, a los temas ambientales y rurales dentro del ordenamiento territorial, eh, considerando, digamos, que las estrategias de ordenamiento territorial pueden ser instrumentos muy efectivos también para la mitigación de gases de efecto invernadero. Pues, digamos, tradicionalmente, pues se ha desconocido, digamos, ese potencial que pueda tener estos instrumentos de planeación para, por ejemplo, reducir emisiones. Entonces, el proyecto grande está muy enfocado hacia eso. Vamos a la próxima diapositiva. Pues, digamos que en la primera fase de este proyecto se realizó un diagnóstico en donde se miró el crecimiento urbano de las ciudades de más de 100.000 habitantes. Eh, Se hizo un análisis de brechas de implementación de los planes de ordenamiento territorial en las principales aglomeraciones. También se identificaron, digamos, buenas prácticas internacionales sobre uso de tierra, instrumentos de planificación, digamos, es un benchmark muy dirigido, digamos, a identificar cómo los instrumentos de planificación, digamos, se pueden utilizar potencialmente para lograr objetivos que se suscribieron en el Acuerdo de París. Y también, digamos, se hizo un programa de reforma al marco normativo nacional de planificación. Como parte de este diagnóstico, iniciamos, digamos, el estudio de casos de procesos de deforestación y cambios de uso del suelo, en, eh, inicialmente en 5 municipios. Nosotros analizamos 3 municipios en Caquetá: Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Florencia.
y otros dos municipios que estaban pues por fuera de, digamos, como de la región amazónica, que fueron Tumaco y Yopal. En ese estudio de caso, digamos, aprendimos muchísimo, aprendimos, digamos, cómo a aplicar herramientas de análisis espacial, nos formulamos, digamos, algunas preguntas relacionadas también pues, con los métodos. Y en la segunda fase del proyecto expandimos el análisis a 10 municipios que están, digamos, en la frontera agropecuaria con la Amazonía colombiana. Y estos municipios, digamos, tienen unas características muy particulares, digamos, son municipios que están en la frontera agropecuaria, pero que también, digamos, tienen figuras de ordenamiento ambiental dentro de su territorio eh, y, digamos, pudimos aplicar en esta segunda fase del proyecto la, pues, la metodología que implementamos en los primeros municipios. ¿Cuál es el objetivo, digamos, del proyecto más grande? Poder primero, pues, proponer un cambio, digamos, a la ley 388, es la ley de ordenamiento territorial, y también, digamos, participar o hacer un poco, eh, digamos, una difusión de los resultados y participar, digamos, en el empalme del nuevo gobierno, digamos, en el nuevo plan de desarrollo. Entonces, pues la idea, digamos, con desarrollo es poder incidir en, en este nuevo, digamos, plan de desarrollo en los temas de ordenamiento territorial y en particular, pues, esta parte del proyecto está informando, pues, temas relacionados con la deforestación. Vamos a la siguiente diapositiva. Digamos, el proyecto ha identificado, digamos, 10 líneas eh, de elementos de la propuesta de actualización de la ley 388. Muchas, digamos, están relacionados con la implementación de proyectos, con el ciclo de vida de proyectos, como, eh, como tener criterios, digamos, de proyectos del plan de desarrollo, cómo utilizar un banco de proyectos para promover un enfoque de maduración de proyectos en los planes de ordenamiento territorial. Pero, digamos, nosotros dentro del equipo, digamos, de análisis ambiental estamos eh, más concentrados en tres líneas, digamos, en una es actualización de los determinantes ambientales de los planes de ordenamiento territorial. Segundo, pues profundizar la clasificación, los temas de clasificación del suelo rural. Eh, y otra parte, digamos, grande de la propuesta es reformar, digamos, las corporaciones autónomas regionales. Esto no es un tema nuevo, esto es un tema, digamos, que se ha planteado ya por muchos años, pero digamos que la propuesta también se ha tratado de formular con base en evidencia, digamos, y parte de lo que nosotros queremos, eh, digamos, aportar a estos bloques del plan de reforma de la ley 388 es, pues, informar la propuesta con evidencia. Eh, digamos que hay diferentes canales de la reforma en el proyecto de ley, pues hay en el equipo de desarrollo, pues hay un equipo también jurídico, digamos, yo no soy tan metido en los temas jurídicos, pero particularmente, digamos, hay dos elementos que se proponen desde el análisis ambiental. Una es
proponer la reforma a la CAR y generación de acceso a la información. Digamos, uno de los problemas que identificamos en el diagnóstico es que la información ambiental muchas veces se encuentra a escalas que no son operativas, digamos, escalas que no son necesariamente útiles para la planificación territorial. Entonces, nosotros, digamos, proponemos dentro del articulado y quizás, digamos, como un tema del plan de desarrollo, generar acceso a información pues a una escala que sea mucho más operativa para las secretarías de planeación, para los municipios. Eh, eh, También pues una reforma a la CAR, digamos, más, por ejemplo, en términos de cómo se constituyen los consejos directivos, cómo se podrían evitar también conflictos de interés que tienen, digamos, las corporaciones autónomas regionales y que pueden limitar, digamos, su labor como autoridad ambiental. Eh, También proponer, digamos, asistencia técnica a los municipios en, digamos, en herramientas de análisis de la deforestación y en cartografía y, digamos, realizar pues algunos documentos con recomendaciones, policy briefs, policy papers, en donde pues presentamos estos resultados que pueden ser útiles a los 10 municipios que estamos analizando. Entonces, pues digamos, esto es como el panorama general de la propuesta y pues ahora pues vamos a presentar un poco ya el análisis de deforestación eh, que estamos, que estamos realizando. Eh, entonces vamos a ir un poco a la aproximación metodológica. Nosotros utilizamos eh, imágenes satelitales desde 1990 hasta 2021. Hicimos una selección de imágenes satelitales para los 10 municipios de estudio. Eh, Se hizo un procesamiento y clasificación de estas coberturas. Digamos que es un procesamiento semi-supervisado. Tenemos también, digamos, análisis de las coberturas. Con estas coberturas realizamos digamos, matrices de transición en donde identificamos las coberturas en un año inicial y después las coberturas en 4 periodos. Estamos analizando 1990, 2000, 2015 y 2020-21, que hay, digamos, ahí algunos temas eh, con el procesamiento de las imágenes, con la calidad de las imágenes. Eh, y después miramos los cambios de cobertura en cada uno de estos periodos. Hicimos un análisis comparativo, particularmente, digamos, con áreas de conservación. Como les indiqué anteriormente, muchos de estos municipios, digamos, tienen figuras de, digamos, del ordenamiento ambiental y el análisis lo concentramos en cómo son los procesos de deforestación, particularmente en estas figuras del ordenamiento ambiental. Eh, También miramos cómo se relacionan con los esquemas de ordenamiento territorial y con los planes básicos de ordenamiento territorial. Estos municipios, digamos, por sus características, no tienen planes de ordenamiento territorial por el tamaño de la población, sino que tienen, digamos, unos esquemas y planes básicos. Y finalmente, a partir de la información que recolectamos, análisis de cambio de coberturas, proponemos un modelo para estimar, digamos, el riesgo de deforestación a nivel municipal. Entonces, pues, esto es un poco a grandes rasgos la metodología que aplicamos. Eh,
Les voy a presentar un poquito, digamos, del contexto de deforestación. Primero vamos a mirar pues algunas cifras para Colombia y después miramos, eh, digamos, las figuras de ordenamiento territorial en las que concentramos el estudio y finalmente pues vamos a ver los resultados. Entonces, si miramos, digamos, las tendencias de deforestación en Colombia, en los últimos 30 años hemos observado, digamos, una pérdida de cobertura boscosa cerca del 5.5% del territorio, digamos, que tiene cobertura boscosa. Se ha perdido cerca del 5.5% de esta cobertura. Eso parece, digamos, una cifra pequeña, pero en términos de hectáreas estamos hablando de 5.5 millones de hectáreas. Y eso, digamos, ya es una cifra preocupante. Esa deforestación, digamos, pues ahí vemos el descenso del área, digamos, en cobertura desde 1990 hasta 2018. Eh, Esas coberturas, digamos, se han concentrado en algunos departamentos. Particularmente, digamos, en los últimos años, eh, en Caquetá, Meta, Antioquia, Guaviare, Putumayo, digamos, son algunos de los departamentos en donde tenemos los mayores niveles de deforestación en los últimos 20 años. Eh, en los municipios que nosotros estamos analizando, digamos, la mayoría se encuentran en estos departamentos, en donde ha ocurrido pues, el 70% de la deforestación del país. Tenemos Solano en Caquetá, en Meta analizamos La Macarena, si quieres pasar la próxima diapositiva. Tenemos La Macarena, La Uribe y Mesetas, digamos, tres municipios del Meta. En Guaviare, San José del Guaviare, El Retorno y Miraflores. En Puerto Leguízamo, Putumayo, perdón, en Putumayo, Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Puerto Guzmán. Y en Florencia ya habíamos analizado en la primera fase Cartagena del Cheirá, San Vicente del Caguán, y en esta fase estamos analizando Solano. Florencia también ya lo habíamos analizado. Entonces, digamos, estos municipios concentran, digamos, gran parte de exclusiones legales. Aquí estamos hablando de municipios que tienen gran parte de coberturas en ley segunda. eh, y también tenemos zonas que son bosques naturales y áreas no agropecuarias. Esencialmente son zonas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, del SINAP. Más adelante, pues, vemos un poquito con más detalle cuáles áreas protegidas se encuentran en los municipios de estudio. Y son municipios también que, digamos, se encuentran en la frontera agrícola nacional. Los suelos, digamos, esencialmente que se encuentran en estos, digamos, municipios no son aptos para la ganadería, para la agricultura, digamos, son suelos de muy baja fertilidad, pues con muchas carencias de nutrientes para la agricultura. Son suelos de ecosistemas de bosque húmedo tropical, pero, digamos, pues claramente con una vocación forestal. Vemos, digamos, también dentro de estos municipios algunos esquemas diferentes al ordenamiento ambiental del SINAP y de zonas protegidas relacionados con formas de tenencia como resguardos indígenas y zonas de reserva campesina. Entonces, digamos que son otras figuras que, aunque no forman parte del SINAP,
pues también pueden jugar un papel muy importante como un determinante ambiental y como una forma de protección. Entonces, les voy a presentar un mapa muy general, digamos, como del ordenamiento territorial rural, y lo presento simplemente porque el análisis se enfocó, digamos, como en este tipo de figuras de ordenamiento territorial, el análisis que vamos a presentar. Otra parte del equipo de desarrollo eh, analizó, digamos, cambios de coberturas en zonas rural, en zonas urbanas, perdón. Entonces nosotros nos enfocamos, digamos, más en el suelo rural. Pues muchos de ustedes, digamos, conocen un poco, pues, esta tipología, simplemente lo menciono eh, para recordar, digamos, qué figuras determinan el ordenamiento rural. Tenemos entidades territoriales, particularmente en estos municipios, planes básicos de ordenamiento territorial que aplican a municipios de 30.000 a 100.000 habitantes y esquemas de ordenamiento territorial para municipios muchos más pequeños, con 30.000 habitantes. Por otra parte, digamos, hay figuras asociadas a la tenencia, como resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades negras. En los municipios, digamos, que nosotros analizamos, no hay ninguno. Y zonas de reserva campesina. Tenemos, digamos, todo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, digamos que están en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas, en el RUNAP. Aquí tenemos, digamos, parques naturales, reservas naturales de la sociedad civil, distritos de conservación del riesgo, de suelos, perdón, áreas de recreación, distritos de manejo integrado, reservas forestales protectoras, parques naturales regionales y parques naturales nacionales. Entonces, en esta zona, digamos, sí tenemos una presencia muy fuerte de todas las figuras del SINAP y también, digamos, zonas de ley segunda. Estos son zonas, digamos, son áreas protegidas con vocación forestal. Dentro de estas zonas de ley segunda hay zonas que se traslapan con los parques naturales, con zonas del SINAP, y hay otras zonas eh, que tienen una tipología de acuerdo con su vocación. Entonces, digamos, en la ley segunda hay zonas tipo A que están destinadas a la conservación, digamos, a la preservación para garantizar los servicios ecosistémicos y soporte de la biodiversidad. Hay unas zonas tipo B que están muy enfocadas a la ordenación forestal integral, a una explotación forestal sustentable, y zonas tipo C que, digamos, muy enfocadas a actividades productivas, agroforestales, y pastoriles. En nuestros municipios no encontramos zonas tipo C, solamente zonas de ley segundo tipo A y tipo B. También encontramos dentro de los municipios zonas de reserva campesina. Entonces, digamos, esto porque es importante y porque, digamos, mostramos este mapa de la tipología del ordenamiento rural. Eh, Uno, digamos, en la ley 388, pues hay una definición del suelo rural. La definición es la que ustedes pueden leer acá. Digamos, generalmente en Colombia lo rural se ha entendido más como desde un enfoque residual, como lo que no es urbano. Entonces, esa es la definición, digamos, del DANE. Todo lo que no sea cabecera municipal es considerado rural. Y a pesar, digamos, de esta definición y en donde, digamos, se mencionan la vocación de este suelo rural, pues no hay mucho conocimiento, digamos, desde el punto de vista de la planificación sobre, digamos, en particular, cómo son estos usos agrícolas, ganaderos, forestales
de explotación de recursos naturales, en parte porque la información es una limitante. Digamos, las escalas a las cuales se encuentra la información, eh, pues no han permitido análisis muy detallados sobre los diferentes usos del suelo rural, y esto pues afortunadamente seguramente va a cambiar con todas las propuestas que se están haciendo de catastro multipropósito. Digamos, todas estas actividades que se han planteado recientemente, pues seguramente van a mejorar las escalas de la cartografía y vamos a tener un mejor entendimiento. El decreto 3600 de 2007, digamos, hace una descripción muy detallada de las categorías de protección del suelo rural. Dentro de estas categorías, pues están las áreas de conservación y de protección ambiental en las que pues hemos concentrado nuestro análisis. Entonces, dentro de los municipios, ¿qué tenemos? Tenemos superficies, digamos, con figuras y sin figuras de conservación. Si ustedes miran, digamos, me voy a concentrar en los municipios de la fase 2 que son Solano, Miraflores, bueno, estos que ven aquí en la lista. Eh, Tenemos municipios en donde gran parte de su territorio son figuras de conservación. Digamos, en Solano, un poco más del 90% pues es un área protegida. Miraflores, Puerto Leguízamo, digamos, tiene una participación muy alta en zonas de conservación. Y pues tenemos ya otros municipios en donde el porcentaje del total de su territorio no se encuentra digamos, en una zona de conservación. Entonces, San José del Guaviare, de Uribe, El Retorno, Mesetas, Puerto Guzmán, Puerto Asís. Eh, Aquí vemos, digamos, los porcentajes de la superficie del municipio con figuras de conservación. Fíjense que Solano, Miraflores, Puerto Leguízamo, digamos, podríamos decir que casi la totalidad del municipio pues, se encuentra bajo alguna figura de conservación. En particular, estos son municipios de ley segunda. La figura para la mayoría de estos municipios son zonas de ley segunda. Y en los otros municipios sí encontramos, digamos, zonas de reserva campesina, zonas del Sistema Nacional Ambiental y resguardos indígenas. Eh, ¿Por qué es importante, digamos, determinar estos porcentajes, digamos, del área municipal en zonas de protección? Nosotros, digamos, más adelante vamos a ver que esto está muy relacionado también con ese riesgo de deforestación. Digamos, nosotros utilizamos esto como una métrica también, como una medida para saber si estas figuras de conservación pueden ayudar a mitigar ese riesgo, digamos, de que una zona sea deforestada. No nos vamos a detener mucho en la siguiente tabla, pero digamos, se puede revisar. Este es como nuestro barrido de todas las categorías de zonas de conservación en cada uno de los municipios. Eh, pero, digamos, para mostrar los grandes números, dentro de la zona de estudio encontramos 4 parques naturales nacionales, 2 parques naturales regionales, una reserva natural, 12 reservas naturales de la sociedad civil, 37 resguardos indígenas, en donde, pues, digamos, están viviendo cerca de 11 pueblos indígenas. Eh, Tenemos la zona de reserva forestal de la Amazonía, digamos, ley segunda, tipo A y tipo B, como les dije anteriormente, y tenemos zonas de reserva campesina, particularmente en Puerto Asís y en San José del Guaviare y El Retorno. Entonces, digamos que pues, encontramos una tipología bastante diversa, digamos, de estas figuras de conservación. Dentro
del suelo rural, digamos, encontramos planes básicos de ordenamiento territorial y esquemas de ordenamiento territorial. Esas superficies municipales, digamos, en el suelo rural, también tienen una tipología. Los planes de ordenamiento territorial y los esquemas de ordenamiento territorial, pues, han definido algunas categorías del uso del suelo rural en donde encontramos agroforestería, uso sostenible del bosque en pie, suelo silvopastoril, parcelas de autoconsumo, ecoturismo y restauración de recuperación. Digamos, estas son las categorías que encontramos en el papel, digamos, en los planes de ordenamiento territorial. Eh, Esto también lo mencionamos porque pues parte del ejercicio que estamos haciendo es saber, bueno, cómo coincide o no estas categorías que están escritas en el papel con, digamos, con lo que nosotros estamos observando. Eh, entonces, pues ya vamos a ver algunos de los resultados, digamos, del análisis. Primero, pues, vamos a ver para los 10 municipios, para el área agregado, los cambios de cobertura acumulada para los municipios de estudio. Entre 1990 y 2020 encontramos, digamos, una pérdida de cobertura boscosa de cerca de un poco más de 700.000 hectáreas. Entonces pasamos de 1990 a 11 millones de hectáreas a 2021 a 10,42 millones de hectáreas de cobertura boscosa, es decir, tenemos una pérdida cercana a las 700.000 hectáreas. Eh, ¿Y de dónde, digamos, a dónde se fueron esta pérdida boscosa? La mayoría, digamos, eh, se convirtió a pasturas. El, el 89%, digamos, se mantuvo como cobertura boscosa, de estas que cambiaron, el 8,64% de esa cobertura boscosa se convirtió en pasturas, y tenemos otros cambios mucho más pequeños, 0,42% agricultura, cuerpos de agua, una cifra similar. Entonces, digamos, el grueso de la pérdida de cobertura boscosa se traduce en un incremento de pasturas. Las pasturas pasaron de 596.000 hectáreas a cerca de 1,3 millones de hectáreas. Entonces, eh, estas, digamos, cambios ya los eh, analizamos a nivel municipal. Digamos, lo anterior era agrupando los 10 municipios. Ahora miramos a nivel municipal estas tendencias de deforestación, y en todos los casos, pues vemos, digamos, claramente una pérdida de cobertura boscosa. No obstante, en estos municipios en donde la mayoría de su territorio pues son áreas protegidas, vemos que las pérdidas realmente no son tan pronunciadas. Entonces, particularmente en Solano, en Miraflores, en Puerto Leguízamo. Eh, Quizás lo más preocupante son los municipios que ustedes ven, digamos, en el caso de la Macarena, del Meta. El descenso de la cobertura boscosa es bastante pronunciado. Digamos, aquí pasamos en 1990 de 813.000 hectáreas a 2021 a 538.000 hectáreas. No solamente ese descenso es preocupante, sino el comportamiento de las coberturas en pasturas. Digamos, si ustedes miran ese gráfico, ya estamos llegando al momento en donde el número de hectáreas en pasturas va a empezar a superar el número de hectáreas en bosque. Y pues, digamos, esa ya sería, digamos, una transición bastante preocupante para, digamos, un municipio como La Macarena. En el caso de otros municipios, Mesetas, Puerto Guzmán,
vemos también, digamos, eh, un descenso en la cobertura bastante eh, pronunciado. eh, y pues esto, esto también pues tiene que ver con los porcentajes, digamos, de zonas de protección que se encuentran dentro de estos municipios. Eh, eh, en la fase uno pues habíamos analizado San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Florencia. Estamos observando las mismas tendencias de deforestación, pérdidas de cobertura boscosa, pues acompañadas con incrementos de pastura. Otros usos como agricultura, huella urbana, cuerpos de agua realmente pues se mantienen relativamente estables. Digamos, la agricultura pues en estas zonas es, digamos, realmente pequeña. ¿Qué implica esa pérdida de coberturas? Digamos, los cambios en coberturas representan esencialmente emisiones, digamos, por pérdida de bosque. Si nosotros, digamos, convertimos estos cambios de cobertura a carbono emitido por pérdida de bosque, eh, pues digamos que calculamos para cada uno de los municipios esas emisiones asociadas a, a la degradación y a la pérdida de bosque. Entonces, acá vemos, por ejemplo, en la Macarena, el carbono emitido por pérdida de bosque los, es cercano a las 36 millones de toneladas. Y así hicimos el cálculo para cada uno de los municipios. Esto es importante otra vez porque la, dentro, digamos, de la planificación o muy pocas veces se considera, digamos, la planificación y el ordenamiento territorial y ambiental como una estrategia de mitigación de gases de efecto invernadero, y vemos que realmente la conservación pues es una estrategia muy efectiva para, digamos, reducir emisiones. Entonces esto sucede tanto en el suelo urbano como en el suelo rural. Eh, Cuando miramos los cambios de coberturas en los municipios, fíjense que eh, en el gráfico que ustedes ven en la izquierda, vemos la superficie y el porcentaje de cambio de cobertura boscosa. En municipios como Solano, pues tenemos cambios relativamente pequeños, 1% de la cobertura boscosa solamente cambió a otros usos, en Miraflores el 4% y en Puerto Levísimo el 5%. Lo que, digamos, nos llama la atención y nos alerta bastante es el caso del municipio de La Macarena, en donde observamos 34% de pérdida de cobertura boscosa, que se traduce en cerca de 274.000 hectáreas. Eh, Como, digamos, la cartografía nos permitió analizar qué tanto de esa pérdida de cobertura sucede en zonas protegidas y qué tanto sucede en zonas, digamos, por fuera de las áreas protegidas. En Solano, digamos, el 60%, estamos hablando del 60%, de ese 1%, digamos, de las 56.000 hectáreas, digamos, eh, se convirtieron en zonas sin categoría de protección. En Miraflores, el 100% de los cambios de cobertura están en zonas de protección, digamos. Eso no es sorprendente porque la mayoría, digamos, de la superficie del municipio, pues, está en una zona de protección. Pero en la Macarena, digamos, el 84% de los cambios de cobertura ocurren por fuera de las zonas de protección. Entonces, digamos, esto queríamos mostrarlo en parte porque, digamos, vemos un papel muy importante de las zonas de protección del SINAP para mitigar, digamos, estos procesos de deforestación. No obstante, digamos, muchas de estas zonas, aún siendo zonas de protección,
están amenazadas y vemos pues ocurrencia de cambios de uso del suelo. Eh, en las áreas RUNAP del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, eh, digamos, agregándolo por tipo de área, pues vemos que realmente pues cumplen su papel. Digamos, vemos unos cambios muy pequeños. En el primer gráfico vemos la distribución de coberturas en parques naturales nacionales. Eh, entonces aquí vemos un cambio relativamente pequeño en las coberturas en los últimos 30 años, en las zonas, digamos, de reserva natural, igual, eh, y en algunas de las zonas eh, de reserva de la sociedad civil, también los cambios son relativamente pequeños. Digamos, esto no es sorprendente, eh, pero, digamos, para el caso de resguardos indígenas, digamos, también vemos que los cambios no son muy grandes en las coberturas boscosas, pero empezamos a notar, digamos, un incremento, eh, pues digamos que ya empieza quizás a ser preocupantes en las áreas de pasturas. Entonces, pasamos de 161.000 hectáreas a 373.000 hectáreas. Esto nos muestra, digamos, una posible amenaza también, digamos, para estas zonas. En las zonas forestales de ley segunda, realmente, pues esta es la figura, digamos, de conservación eh, que más cambios de cobertura, digamos, notamos y donde mayor crecimiento de pasturas eh, observamos desde 1990. Es decir, en esta segunda fase del análisis nosotros pudimos, digamos, mirar un poco con lupa todas estas zonas de ley segunda y mirando sus subcategorías, y en las zonas donde mayor amenaza hay de deforestación son en las de tipo B, digamos, en donde son zonas que están diseñadas para la producción forestal sostenible, pero pues realmente vemos que en la práctica eh, pues no tenemos, digamos, esta condición. Vemos incrementos preocupantes de las pasturas. En las zonas de reserva campesina, digamos, vemos también pérdidas muy pronunciadas de la cobertura boscosa hasta el año 2000. Esto es interesante porque, digamos, a partir del año 2000, donde en muchas de estas zonas de reserva campesina se formalizaron, empezamos a ver incrementos en la cobertura boscosa. Entonces, posiblemente, digamos, esta formalización de las zonas de reserva campesina, pues también tuvieron un impacto en las actividades de conservación. No obstante, pues no es sorprendente ver pues incrementos y otros usos en estas zonas, incrementos de pastura. Con toda esta información, eh, nosotros estimamos eh, unos modelos, digamos, estadísticos para determinar el riesgo de deforestación a nivel municipal, basados en variables, digamos, que podíamos medir digamos, incluir dentro del modelo esencialmente en términos de proximidad. Entonces son variables, eh, digamos, espaciales. Entonces hicimos un modelo explícitamente espacial para determinar la propensión que tiene un municipio a deforestar. Entonces, eh, ¿qué encontramos? Digamos, encontramos eh, que en esta tabla ustedes ven ahí varios colores. El color verde está indicando que la cercanía a un atributo, como por ejemplo cercanía a la cabecera, al centro poblado, a vías, tiene o genera una menor probabilidad de deforestación. Si ven la casilla en rojo, quiere decir que la cercanía a ese atributo genera mayor probabilidad de deforestación.
y si está en naranja, pues encontramos que no es estadísticamente significativo. ¿Qué encontramos, digamos, en general? Eh, para el caso de vías, la proximidad a las vías genera deforestación, digamos, no obstante, eso no es cierto en todos los municipios. Eh, Vemos en general mayor propensión a deforestar en zonas próximas a los cultivos ilícitos. Es decir, en la mayoría de los municipios vemos una mayor propensión en zonas cercanas a los cultivos. Esto nos está quizás indicando pues un proceso muy intenso y expansivo de la actividad de coca, digamos, de cultivos de coca. Lo mismo sucede con las pasturas, la proximidad a suelo que anteriormente ya había sido convertido está incrementando la propensión a la deforestación y en el caso, digamos, de ley segunda, eh, ley segunda tipo A, tipo B, digamos, encontramos en algunos casos mayor propensión a deforestar en zonas próximas a estas zonas de protección. En general, las zonas del SINAP y los resguardos indígenas, digamos, en la mayoría de los casos, observamos que sí funcionan como digamos, zonas efectivamente de protección, en donde mayor, digamos, distancia a estas zonas aumenta la probabilidad de un efecto, de un evento de deforestación. A partir de este modelo, tratamos de hacer un análisis ex post para explorar, digamos, cómo se relacionan estas probabilidades, estos riesgos de deforestación con otras características. Eh, el modelo en general, digamos, nos arrojó lo siguiente. Para el caso de la Macarena, el riesgo de un evento de deforestación es del 90%. Es decir, en este periodo, esto miró, digamos, deforestación entre el periodo 2015 y 2020. Para este periodo, digamos, la probabilidad de un evento de deforestación del 90% es realmente alto. Después estaban los municipios de Puerto Asís, Puerto Guzmán, Mesetas y San José del Guaviare, digamos que tienen una propensión alta a deforestar, está entre el 54% y el 72%, y municipios como Solano, Luré, Miraflores, Puerto Leguízamo, digamos, la caracterizamos como una propensión media a deforestar, está entre el 27 y el 46%. Por ciento. No encontramos ninguno de los municipios de estudio con propensiones bajas a la deforestación, es decir, con una probabilidad menor o igual al 25%. Entonces, claramente, digamos, la Macarena, digamos, y pues también como vimos en el análisis más no paramétrico, digamos, tiene una amenaza muy alta de deforestación para este periodo. ¿Cómo se relacionan estas propensiones, estos riesgos de deforestación con, digamos, con las figuras de protección? En general, vemos una correlación negativa entre la probabilidad de deforestación y la presencia de figuras de protección. Vemos una correlación positiva con las áreas de pastura, con los cultivos ilícitos, con la presencia de cuerpos de agua, digamos, mayor propensión a deforestar también está asociada al recurso hídrico y también con la presencia de vías. Entonces, digamos, por ahora, pues nuestro análisis pues ha llegado a este punto, pero digamos algunas conclusiones hasta el momento que tenemos a partir de este análisis son las siguientes. La primera es que esta figura de ley segunda, tipo B particularmente, digamos, aparecen mayores efectos de praderización en contravía, digamos, de su vocación forestal. Esto
sugiere que en estas figuras de ley segunda posiblemente tenemos habilidades en políticas públicas para, digamos, para desarrollar eh, los bosques en materia forestal. Digamos, no vemos una política pública realmente fuerte en materia forestal. La deforestación se concentra principalmente en proximidad a vías, cultivos ilícitos y pasturas. Digamos, estos municipios fueron un gran laboratorio para mirar estos efectos, sobre todo en cultivos ilícitos. En el caso de los municipios del Putumayo, eh, pues por lo menos en la cartografía podemos ver estas zonas, digamos, de expansión de cultivos ilícitos alrededor de cuerpos de agua principalmente, y cómo estas se están induciendo, digamos, a mayores niveles de deforestación en su proximidad. Es decir, una presión muy fuerte espacial en estos usos. La planificación, digamos, territorial que plantean los municipios en los esquemas de ordenamiento y en los planes básicos, esencialmente vemos una discrepancia entre lo que está, digamos, en los planes, en el papel, y lo que observamos en las coberturas. Eh, la, en los documentos de los planes de ordenamiento municipal, vemos usos como silvopastoril, usos agroforestales, etcétera, pero que en la realidad, digamos, no existen realmente estas coberturas. Todo esto lo vemos esencialmente en pasturas. La planificación ambiental y territorial, digamos, también son estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Los datos pues muestran, digamos, un papel muy importante de estas zonas de conservación, de las figuras de planificación ambiental para contener los procesos de deforestación. Y finalmente, pues este ejercicio de monitoreo nos ayuda a entender estos fenómenos de deforestación basados en evidencia. Obviamente, la deforestación pues es un proceso muy complejo, pero esto es simplemente pues una herramienta que nos ayuda a entender el proceso para después incidir y tomar decisiones. ¿Cuál es la idea, digamos, del proyecto? Nosotros, digamos, a futuro, pues queremos seguir explorando y pues aprovechando un poco esta información eh, para mirar, digamos, fenómenos de contagio espacial de la deforestación. Esto nos parece interesante porque por lo menos estos datos exploratorios nos están sugiriendo que la presencia de cultivos ilícitos y de pasturas, pues posiblemente nos van a ayudar a explicar estos fenómenos de contagio. Eh, Estamos explorando pues, estrategias complementarias de reducción de deforestación, diferentes a las de la planificación territorial, pues basadas más en incentivos económicos, en soluciones basadas en la naturaleza, pues en parte todo este conocimiento ancestral de los resguardos que se encuentran en la zona, estrategias basadas en tecnología, en infraestructura e incluso en el monitoreo mismo de la deforestación. Entonces, pues en esto algunos de nuestros estudiantes están involucrados en este momento, pues en explorar, digamos, estas estrategias de alternativas a la planificación ambiental y al ordenamiento territorial para mitigación eh, de la deforestación. Eh, pues también vamos a explorar políticas basadas en el lugar. Eh, de nuevo, digamos, estos municipios son un excelente laboratorio para explorar esta dimensión de cómo las políticas públicas, digamos, se pueden ajustar a las características propias de cada uno de los territorios. Y si el presupuesto y el tiempo y muchas cosas lo permiten, queremos explorar, digamos, este mismo tipo de análisis en municipios no amazónicos.
con altos niveles de deforestación, es decir, pues expandir el análisis a otras zonas, posiblemente el Chocó geográfico puede ser también, digamos, una zona muy interesante para explorar eh, con esta metodología los eventos de deforestación. Entonces, pues dejo acá para dar un espacio a, a la discusión, a preguntas. eh, y pues muy bienvenidas los comentarios, preguntas. Sé que aquí tenemos muchos expertos en el tema y nos gustaría, eh, pues, sobre todo escucharlos, eh, entender un poco eh, cómo estas herramientas, digamos, nuestro propósito es empezar pues un esquema, una estrategia de capacitación digamos, en las secretarías de planeación, llevar esto o este tipo de análisis, por lo menos para comenzar las discusiones sobre los fenómenos de deforestación en las secretarías de planeación. Entonces, bueno, pues doy Pues la palabra. primero, ¿por qué no le damos un aplauso al profesor Carriazo? Y qué pena porque arrancamos un poco de manera muy acelerada la presentación. Hoy nos acompaña Xiomara Daza. Xiomara Daza es investigadora de desarrollo con quien, digamos, pues estamos pues analizando todos estos temas. Eh, Xiomara pues ha participado ya en la primera fase, en la segunda fase del proyecto y esperamos que eh, continuar, digamos, en esta tercera fase. Entonces, pues realmente también este proyecto pues ha sido, digamos, un trabajo en equipo. Pues se encuentra Xiomara que está en la parte, digamos, apoyando toda esta parte del componente ambiental, pero pues tenemos otro equipo también muy grande de abogados, interdisciplinario, digamos, participando en este proyecto. Entonces, pues quería hacer este reconocimiento pues a Xiomara como eh, parte fundamental del desarrollo de esta investigación. Bueno, tenemos media hora para hacer preguntas. A propósito, pues bienvenidos y bienvenidas todas al seminario de la línea de investigación sobre políticas dinámicas socioambientales. Nosotros hacemos esta sesión una vez al mes. Esta es la primera vez que es totalmente presencial desde que comenzó toda esta pandemia. Pues muy chévere porque ya somos 19 asistentes y realmente no sabíamos qué iba a pasar, pero nuestras perspectivas muy positivos realmente. Sí, Y es muy diferente muy presentar diferente, sí, muy diferente, muy viendo las diferente. caras y Yo traté de dejar mi no en la celular aquí pantalla. para no hacer multitasking, ponerle solo atención al material, estuvo muy bueno eso. Entonces, como solo tenemos media hora, yo les vamos rondas de preguntas, por lo menos de 3 o 4 personas para que levanten la mano. Y eso es Yo fundamental. aprovecho mi rol de moderador para comenzar con unas primeras preguntas, pero por favor, no les dé pena levantar la mano para hacer también las respectivas preguntas. Va Fernando y alguien más y Javier. Entonces, yo quedé con la duda sobre cuál fue el criterio de selección de los casos de estudio. Ujú. Me llamó la atención, por ejemplo, que son municipios en donde hubo durante el periodo de investigación un auge, conciliación, caída y retirada de las FARC-EP. Y me imagino que eso tiene que tener algo que ver con toda esta historia, con toda esta evolución. Me da curiosidad si de alguna manera tuvo que ver esta selección o no con eso. Y en segundo lugar, a mí me gustaría conocer más detalles sobre esa conexión entre los resultados Ujú. y las recomendaciones de política pública. Digamos, el primer bullet de las conclusiones menciona que la ley segunda tipo B, como tú la mencionabas, pues realmente no parecía ser una figura que estuviera particularmente protegiendo esos territorios de la deforestación, pero por supuesto, esta es una primera aproximación y no sé si luego, por ejemplo, vendrá trabajo cualitativo para entender por qué no funcionó o si de pronto
No es nada más que una correlación, pero realmente son otros factores y otras variables que están explicando los cambios. Entonces, Matías, y Y, primero, felicitaciones, Fernando y Tamara, muy buena el trabajo, muy buena la presentación. Eh, yo tengo como un comentario, tres dudas, digamos. Una muy como básica, que es en el, digamos, en el gráfico que presentaron sobre superficie boscosa, aparece un aumento de la superficie entre 2017 y 2018, 52% para 53%. Lo que, por lo menos en mi lectura, es medio contradictorio con todo lo que sabemos sobre la regulación en Colombia. Entonces, mi pregunta es esta, digamos, ¿por qué aumenta la superficie boscosa en ese año? Eh, Punto número uno. El punto número dos también es, digamos, esto es más curiosidad y, digamos, este, más comparación con el caso brasileño, quizás que conozco un poco mejor. Entre los predictores de deforestación no aparece la minería. La pregunta es, esto es, no es significativo en términos estadísticos, en fines, bueno, ¿dónde aparece todo, digamos, esta cuestión? Y la tercera pregunta tiene que ver con, digamos, ustedes muestran una correlación entre, digamos, áreas protegidas y deforestación, una correlación negativa. La pregunta es, y en un caso como aparece, no me acuerdo cuál era, aparece como también, digamos, causalidad. Entonces, bueno, en este caso, después del establecimiento de reservas campesinas, no sé en la categoría, hubo una reducción de deforestación o significó. La pregunta es si tienen más casos donde puedan establecer esa causalidad, digamos, de establecimiento de áreas protegidas, que, porque si no, no puede decir, bueno, hay áreas protegidas justamente en los lugares donde históricamente no hubo deforestación, entonces el efecto, digamos, quizás se pierde un poco. Justamente no hay áreas protegidas en la frontera por una cuestión económica, digamos, y de política. La pregunta es si han encontrado algunos otros casos donde esa relación de causalidad puede ser más visible. Eso. esto, Bueno, también me sumo a la felicitación y creo que aprendí mucho sobre, digamos, respecto de estas figuras institucionales, que uno siempre las encuentra, pero no sabe para qué sirven. Eh, a ver, mi comentario, el primero se acerca mucho al último de Matías. Es decir, yo veo que ahí hay un problema como de causalidad reversa, es decir, hay una decisión, o sea, alguien toma una decisión de dibujar el mapa, ¿cierto? El ordenamiento territorial que hace el Estado. Entonces uno puede dibujar el polígono aquí o aquí, digamos, ¿cierto? Esa decisión no sale de la nada, digamos. Esa decisión obedece a una lectura del territorio, ¿cierto? Y una de las lecturas más importantes, por ejemplo, en el tema de parques naturales, es que el área esté bien conservada. Es decir, uno no puede declarar un parque en un área que ya está transformada. Un requisito para declarar un parque es que esté bien conservado, ¿cierto? Entonces, si uno se ubica en el territorio, buscará ciertas zonas en donde es posible declarar el parque, otras en las que no. Entonces, digamos, si uno quiere decir que es el parque el que contribuye a la conservación, tiene que necesariamente de alguna forma estadística que no alcanzo a dimensionar cómo, considerar que son las dinámicas como territoriales también las que inciden en el dibujo del polígono, ¿no? Entonces es como una duda estructural que tengo muy cercana a lo que dijo Montilla, no me repito por ahí. Y lo segundo era una pregunta que es, me gustaría conocer un poco más de lo más llamativo que yo escuché, digamos, en su discurso, es el tema de los planes de ordenamiento municipal. Digamos, creo que hay mucho más debate sobre parques, mucho más debate sobre resguardos y ley segunda, pero los planes de ordenamiento están menos presentes en esta discusión y yo creo que hay un potencial enorme porque finalmente son las entidades estatales con mayor presencia y acción territorial, digamos, ¿no? Pero me gustaría entender un poco qué pasó con eso al momento de los resultados, es decir, si uno mira la matriz, esas figuras o el tema de los municipios, digamos, no lo vi muy presente, entonces quiero que me explique un poco qué es lo que pasa. ¿Listo? Bueno, no sé si hay más comentarios, preguntas. o dejémoslo para la siguiente Empezamos. ronda que Listo, tenemos listo. 25 minutos. Bien. Bueno, entonces voy a empezar por
la pregunta de Juan David, los criterios de selección de estos municipios. Esencialmente, digamos, son municipios de la frontera agropecuaria, digamos, del norte de la Amazonía. Eh, Estos son municipios, digamos, que han sido de interés particular, digamos, para este proyecto en términos del potencial que pueda tener la Amazonía digamos, en mitigación del cambio climático. Entonces, el proyecto grande, digamos, se enfocó en esta zona, digamos, de la frontera amazónica. Nosotros, de hecho, propusimos inicialmente explorar otros municipios en Chocó, en Antioquia, donde también, digamos, la deforestación es muy grande, pero pues el interés, digamos, particular, digamos, de este proyecto se enfocaba en la zona amazónica. No obstante, digamos, de esos 10 municipios, 8 de ellos hacen parte de esta sentencia, se me olvidó el número 14, que digamos que busca declarar como sujeto de derechos a la Amazonía. Se me olvidó el número, no la tengo en la cabeza el número. Pero 8 de estos municipios forman parte de esta sentencia y, digamos, tienen todas las características eh, de, de municipios donde la presión de la deforestación es muy grande. Nosotros hicimos una evaluación preliminar, identificando cuáles son los municipios donde observamos mayor número de hectáreas deforestadas. Y en el ranking, digamos, coincidía con el, digamos, por razones quizás más estructurales, coincidía con los municipios de la frontera agropecuaria. Entonces, pues decidimos tomar, analizar estos 10 municipios. En la primera fase del proyecto habíamos analizado Yopal y Tumaco, que pues tienen características muy diferentes. Digamos, en Tumaco teníamos territorios de comunidades negras, por ejemplo, en Yopal muchos vínculos urbanos rurales. Entonces queríamos mirar como también otro tipo de municipios. Estos son, digamos, mucho más cercanos a esa frontera agropecuaria. Eh, a la ley segunda. Eh, Muy importante. Digamos, nosotros exploramos cómo esta figura o cómo suceden estos procesos de deforestación en las subcategorías de ley segunda. En una primera fase, pues, digamos, habíamos hecho un análisis eh, sin considerar las subcategorías y en esta versión aprovechamos un poco la presencia de la cartografía para mirar cómo son esos cambios de uso del suelo dentro de las subcategorías. Efectivamente, encontramos, digamos, el resultado cuantitativo es que en esas zonas B hay mayor propensión a deforestación y la implicación de política esencialmente, pues lo que nos sugiere es necesitamos actualizar posiblemente esa ley segunda. Esa ley segunda es muy vieja, del año por allá de 1959. Entonces, pues aquí está como pues esa condición otra vez de la discrepancia que hay entre lo que describe la ley y lo que observamos en el territorio. Entonces, digamos, esto puede estar declarado como una zona de conservación, pero pues en la práctica incluso estamos observando pasturas, digamos, y en zonas donde no debería haber pasturas, donde tiene vocación para uso forestal sostenible, pues ya tenemos actividades productivas. Y digamos, pues, implicación de política, actualicemos esa ley, yo diría, basados en la zonificación. Digamos, esa ley está considerando los usos del suelo observados en 1959, no los usos del suelo. Segundo, tenemos una política, en mi opinión, forestal muy débil. Digamos, en Colombia no hay como un servicio forestal como que hay en otros países. Institucionalmente, no hay, digamos, una institucionalidad muy fuerte
hacia lo forestal, hacia la protección y explotación de lo forestal. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad, digamos, de proponer una actualización, digamos, de esta ley y de, digamos, proponer también cambios institucionales que no existen hoy, algo muy parecido a lo que podría ser un servicio forestal, digamos, dedicado al monitoreo, a la explotación y a la conservación, digamos, como de estas zonas. Entonces, quizás esa sea como una implicación en la que a futuro podamos trabajar. Eh, bueno, voy a pasar a los segundos comentarios eh, que nos hacía Matías. Bueno, digamos que eh, aquí estamos, bueno, digamos, las tendencias que presentamos eh, de deforestación de área de superficie boscosa eh, corresponden, digamos, a tendencias de muy largo plazo que analizó el IDEAM desde 1990 hasta 2018. El, digamos, la tendencia de muy largo plazo, efectivamente, digamos, sí es una reducción que implicó casi 5.5 millones de pérdida de hectáreas y por ahí encontramos unos picos. Usando nuestros datos encontramos, digamos, eh, aumentos en la deforestación después de 2015 y, eh, y digamos, a ciencia cierta, no sabemos por qué aparece, digamos, un aumento en la cobertura boscosa. Que sea posible, puede ser posible, porque puede haber un proceso de restauración, pero digamos que no me atrevería a decir cuál es la verdadera causa, digamos, para esto y quizás tenemos que preguntarle al IDEAM, sí, pero la tendencia sí es, digamos, de disminución. Lo que sí hemos encontrado en diferentes fuentes son los aumentos digamos, de pérdida en cobertura boscosa a partir del 2015, pues que eso está muy documentado después del post-acuerdo. Eh, con respecto a la minería, solamente por ahora, digamos, hemos considerado o tuvimos acceso a información confiable de, de incluir zonas que han sido licenciadas para hidrocarburos, particularmente, digamos, en Puerto Guzmán, en los municipios del Putumayo encontramos más presencia de esto, en Macarena, en otros municipios no hay zonas licenciadas para la explotación o la exploración de hidrocarburos, pero obviamente eso es minería, digamos, entre comillas, legal, no está, digamos, nos gustaría poder analizar con lupa y tener acceso a mejor información de minería legal. Todavía no nos atrevemos, digamos, como pues no la tenemos, pero sería muy interesante poderla incluir. Paréntesis, profesor. Hay una herramienta que lanzó un profesor de la Facultad de Economía que se llama Común, no sé si la tienes que probar, Común, que Eh, utiliza imágenes satelitales sí, para detectar minería ilegal en Colombia. buenísimo. De pronto, Sí, Común, sí, y sería, se sabe así. sí, eh, podemos explorar eso porque, digamos, por ahora no lo hemos encontrado, no lo hemos incluido en el análisis, pero claramente es información que puede enriquecer. Esa, y estamos también como detrás de análisis de incendios, digamos, que ese es como otro información espacial que puede ser muy valiosa para incluir dentro del análisis. Eh, bueno, la pregunta de las zonas de reserva eh, digamos, no me atrevería, digamos, como a decir causalidad, quizás es más una descripción de un posible impacto, así que eh, una descripción de el antes y el después de una política pública, pero digamos que no lo asociaría tanto como a la causalidad. Eh, Solamente exploramos para las zonas
de reserva que encontramos, que fueron 2 zonas de reserva, pero digamos claramente, pues ahí hay algo que necesitamos explorar con lupa. Que la pregunta, digamos, que nos planteamos es, ¿qué de la formalidad de una figura, digamos, de conservación o de tenencia del suelo haría que, eh, digamos, que observemos un proceso de restauración ecológica o de reforestación? Eh, pues, literatura académica, pues, se ha encargado como de buscar esto, de esa relación entre deforestación, bueno, toda la historia que conocemos sobre la formalización de la tierra y su relación con deforestación. Ahí posiblemente hay una historia que nos toca explorar, pero solamente, digamos, lo observamos para esas figuras que tuvimos. Sería pues muy interesante saber si esa formalización en esos territorios que no tienen vocación forestal, pues que claramente son para la producción ganadera y agrícola, que podría inducir pues a programas de conservación. Digamos, yo pienso en estas reservas campesinas casi también como lo que podría hacer el dueño de una finca en particular, destinar unas zonas, digamos, a conservación y posiblemente recibir incentivos económicos por la conservación. Entonces, ahí pues sería muy interesante explorar, digamos, este tema para estas figuras, quizás también para los resguardos, eh, pero eso es un, digamos, más complicado. Eh, entonces, eh, bueno, y eso pues nos lleva a la siguiente pregunta que nos hacía Javier. Claramente, digamos, este análisis es, digamos, muy descriptivo. No, digamos, nunca mencionamos la palabra causalidad, digamos, a propósito, porque realmente, pues, va a ser muy difícil determinar causalidad en este tipo de análisis. Es una cosa totalmente descriptiva, no paramétrica, saber cuál es la fotografía que hay, qué ha pasado en el tiempo. Digamos, quizás lo que es interesante en el análisis es que eh, explotamos la temporalidad, la dinámica, digamos, de los datos, para saber, por ejemplo, qué ha sucedido a lo largo del tiempo, el antes y el después. Y, eh, y claramente, pues, estos problemas de deforestación, pues, son muy endógenos. Pues, el problema de que es primero si el huevo o la gallina, ¿no es cierto? Y eso lo observamos, pues, digamos, particularmente, por ejemplo, con las variables que exploramos de vías. La mayoría de los casos observamos, digamos, que la proximidad a la vía está aumentando la propensión a deforestar, pero en algunos casos no es así. Entonces, pues está la pregunta si por ejemplo, en municipios, digamos, donde todavía no hay muchas vías, pues primero es la deforestación y después son las vías, ¿cierto? Entonces, digamos, esas son, pues, preguntas muy difíciles de contestar efectivamente, pero pues que posiblemente explotando estos datos, sobre todo de muy largo plazo, y, y bueno, aprovechando un poco, pues como cada vez como es información espacial, satelital, más detallada, pues nos puede ayudar a entender mejor cómo ese fenómeno pues tan endógeno de la deforestación, de las zonas de conservación. En particular, digamos, estas zonas de conservación, pues sí es muy cierto, digamos que pues uno observa esto es como que si el mundo empezó con el mapa, realmente hay unos procesos eh, que son quizás ya podemos decir de muchos años que pueden ayudar a explicar esos patrones que empezamos a observar, pero pues que realmente no, pues no quedan capturados, digamos, en el análisis más descriptivo, ¿no es cierto? Entonces, eh, la idea pues de esto es un poco poder informar con evidencia, con datos sobre todo pues a los municipios
proponerles que consideren esa posibilidad de utilizar la información que se genera para el ordenamiento territorial. Entonces, esto nos lleva como a la segunda parte de la pregunta: ¿qué pasó con los esquemas de ordenamiento, con los planes básicos de ordenamiento? Y la respuesta es que para estos municipios encontramos pues unas carencias muy grandes de información que nos permitieran hacer análisis detallados de, digamos, de cambios de uso del suelo de acuerdo con lo que está escrito en los esquemas de ordenamiento, en los planes de ordenamiento eh, para cada uno de los municipios. Otro grupo, digamos, del proyecto analizó a nivel intraurbano las figuras de conservación. Entonces, ellos miraron, por ejemplo, cómo son las zonas de expansión, cómo se relacionan con los POMCAS, con los planes de manejo de cuencas. Casi todos estos municipios, digamos, el POMCA es muy importante porque son municipios eh, ribereños o, digamos, o puertos incluso. Entonces, lo que nosotros encontramos, por lo menos haciendo un análisis más cualitativo de examinar los planes de ordenamiento, es que las figuras que se plantean allí, eh, como, digamos, figuras como agroforestería, silvopastoril, digamos, que están muy explícitas en el papel, no existen. O, digamos, realmente no se compadecen con lo que observamos en las coberturas de los datos. Y, eh, y ese ordenamiento, digamos, en las zonas pues más remotas, eh, casi que no está muy bien definido en los esquemas, sino que pues es el ordenamiento ambiental nacional. Digamos. Entonces, alguna vez que hablamos con Manuel Rodríguez, se nos decía pues que el territorio ya está organizado, no se preocupen, las zonas rurales ya están organizadas. Eh, digamos, en parte tenía razón, o tiene razón, eso en cuanto a parques nacionales, zonas de reserva, pero pues realmente, digamos, a nivel municipal, no, pues, digamos, el suelo rural no está planeado. Pues eso es por lo menos lo que encontramos. Y lo otro que encontramos es que digamos, el ordenamiento del territorio y la planificación y su relación con digamos, con la conservación ambiental, pues es como un asunto de política pública que está en constante tensión, que está en la tensión de desarrollarse, pero también conservar. Y encontramos, digamos, como pues unas diferencias en ese proceso del ordenamiento territorial, en el proceso más como social y político del ordenamiento territorial, pues porque están, digamos, las ciudades en donde la institucionalidad sí funciona relativamente bien, donde hay muy buena cartografía, donde hay muy buenos equipos técnicos, digamos, para plantear un plan de ordenamiento territorial. Y nos encontramos estas zonas de estudio como los municipios en donde pues realmente pues hay unas brechas en las capacidades, digamos, para implementar estos esquemas de ordenamiento o incluso formular los planes de ordenamiento. Entonces, eh, en ese sentido también los municipios creo que son un laboratorio, digamos, interesante porque pues vemos que son otro grupo de municipios, digamos, muy diferentes a donde hay capacidades institucionales para, para hacer el ordenamiento territorial. Entonces, bueno, yo creo que Último, porque se nos fue el tiempo. Últimos comentarios, ¿no? Al final de respuesta. Oye, que ese comentario, porque además una reunión del pregrado, por lo menos. Sí, no, No, bueno, muchas gracias de nuevo. Yo, digamos, quería como a manera de observación en términos de la pregunta que tienen sobre recomendación de política pública.
Me parece que sería muy interesante indagar un poco sobre las diferencias que existen, por un lado, entre las figuras del ordenamiento territorial que son gestionadas por los entes territoriales, en los cuales además uno observa una baja capacidad institucional en todos los niveles, ¿sí? No solo a nivel municipal, porque por ejemplo, por ejemplo, parques nacionales, si uno mira las áreas de los parques nacionales versus los presupuestos de los parques nacionales, pues son presupuestos ínfimos para el área que controlan, ¿sí? Si uno mira, por ejemplo, figuras que son mucho más etéreas, se le dice segunda, las zonas de reserva forestal protectora, productora, de nivel regional, pues la capacidad también es muy baja frente, por ejemplo, a la jurisdicción que tienen las corporaciones autónomas regionales. O sea, es que uno va a ciudades departamentales, capitales departamentales, uno va, o sea, uno va a un municipio y la gente le dice que la corporación no tiene jurisdicción, pero uno va donde está el centro y ellos dicen tenemos una jurisdicción o sea, miles de kilómetros cuadrados, ¿sí? Lo mismo a nivel municipal. Pero a mí me parece interesante en términos de política pública pensar en profundizar un poco más en esas figuras que tienen una baja capacidad institucional y las figuras que tienen gobernanza comunitaria, específicamente zonas de reserva campesina, territorios de comunidades negras que han venido creciendo un poco y resguardos indígenas. Pues vas con una diferencia básica y es que digamos que la gobernanza está basada en la gestión de la gente que vive en las zonas y creo que sería interesante de pronto sobre esa base del análisis que ya es bastante completo tratar de entender, por ejemplo, a través de algunos casos, qué funciona en esas zonas, digamos, de reserva campesina, porque yo siento, y pues hay también un viraje actualmente a pensar que las figuras pues, pueden ser más efectivas en el control territorial, ¿sí? Que no dependen, digamos, de un funcionario de parque que tiene una jurisdicción de 2 millones de hectáreas o también en Chile, o sea, y parques que supuestamente son importantes en la política de conservación. Pero yo sí veo que con el análisis uno podría ir profundizando un poco más hacia figuras que atraviesen esos niveles de ordenamiento territorial, o sea, que no es solamente una recomendación para la política del nivel local, sino nacional, ¿no? Porque pues, son las zonas de reserva, los resguardos, los territorios, pues son figuras del ordenamiento territorial nacional. Es como hay... Y tu Muchas gracias. última comentario y pregunta. No, tenía una serie de comentarios que por cuestión de tiempo les dejaré para otra ocasión, excepto uno. Gracias a la profesora Fernández y a Gemma Bueno, por compartir entonces, ese resultado. les propongo que le demos otra ronda de aplausos a los